¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a las charlas de jurisprudencia, nuestro podcast de la Escuela Nacional de Jurisprudencia de la UNAM. Soy su amigo Juan Negrete y el día de hoy es un verdadero placer para mí, como cada viernes, porque traemos grandes invitados, grandes expertos en los temas de los cuales vamos a platicar. El día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Santos Méndez, quien ya es conocida por muchos de ustedes. Ella es abogada experta, especialista en derecho laboral, pero sobre todo individual del trabajo, pero también es una experta en lo que conoce comúnmente como el derecho colectivo del trabajo, el derecho sindical. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ella maneja a la perfección, que es la democracia y la libertad sindical, que son temas que prácticamente se retomaron eh, o nacieron a partir de dos reformas, que ya nos platicará ella más adelante, en 2017 a la Constitución y en 2019 a la Ley Federal del Trabajo. Pero bueno, es un tema bastante interesante. Además, actualmente la maestra Verónica Santos, además de que es catedrática ya de muchos años en estas materias donde es ella versada, actualmente es la directora de la Escuela de Derecho de la Universidad Intercontinental. Vaya que no tiene, más bien le falta tiempo a la maestra y agradecemos mucho que nos regale un poco de su tiempo para estar con nosotros. También nos acompaña tras bambalinas Álvaro, ya conocido de todos ustedes. Y pues bueno, querida maestra Verónica Santos, gracias por aceptar la invitación y por platicar con nosotros de estos grandes e interesantes temas. ¿Cómo está? Muchas gracias, mi querido Juan. Pues con mucho gusto de estar aquí contigo. Agradezco enormemente la invitación que me haces. También a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, pues felicitarte a ti también, ¿no? En este encargo que sé que lo harás muy bien, ¿no? Como secretario general de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y bueno, para mí es un gusto poder estar aquí nuevamente, poder apoyarlos con estas charlas. Y bueno, pues siempre es un placer poder compartir los conocimientos que uno siempre va aprendiendo y va nutriendo. Excelente, muchas gracias por tus palabras, querida amiga y maestra. Y pues por supuesto que esperamos así sea, y es bueno siempre que la Escuela Nacional de Jurisprudencia cuente con grandes aliados como lo eres tú, como lo es la institución de la cual formas parte, y que bueno, pues aparte de eso, pues digo, nos unen muchas cosas más. ¿No? Entonces, no solamente la UNAM, sino también la amistad de muchos años. Y pues bueno, querida maestra Verónica, me encantaría iniciar con una pregunta para que tú le expliques y la puedas desarrollar, porque al final tú eres la experta en eso y queremos escucharte. ¿Cómo o qué debemos entender por esta parte de democracia y libertad sindical? ¿Esto cómo se come? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué sobre todo los sindicatos actualmente tienen que seguir actualizándose y saber de estos temas, ¿no? ¿De qué hablamos con este tema, amiga? Pues mira, aquí una parte fundamental, como bien lo mencionaste, fueron las reformas, ¿no? Principalmente la del 2019, porque la del 2017 estableció la transición de las juntas a tribunales, ¿no? Pero la del 2019, a partir del capítulo 23, anexo A del TEMEC, retoma justamente lo que es la libertad sindical y lo que es la democracia sindical establecidos en los convenios internacionales 87 y 98 de la OIT, que sabemos que son convenios fundamentales obligatorios para el país, porque México es Estado miembro de la OIT. Esta reforma es una reforma realmente de avanzada porque retoma estas dos figuras que se supone, sobre todo la libertad sindical, pues este convenio fue firmado por México desde 1950, entonces era un convenio que tenía que aplicar, pero si nos vamos al análisis de nuestra Ley Federal del Trabajo, pues vamos a encontrar varias figuras que iré desarrollando un poquito más adelante, que coartan la libertad sindical, que atentan contra lo establecido en este convenio internacional. Y el convenio internacional 98 apenas se firmó en el 2018, fue el regalo que dejó el régimen anterior al actual, y tiene que ver justo con democracia sindical, con negociación colectiva, figuras sumamente importantes para la vida del sindicalismo. Sabemos obviamente que, bueno, el sindicalismo en nuestro país pues no está muy bien visto, pero
justamente por las pésimas prácticas que se han llevado a cabo, no porque el sindicalismo como tal sea una mala figura. Por el contrario, no debemos ya quitarnos esa idea de concebir al sindicato y a la empresa como fuerzas antagónicas y entenderlas justo como ese engranaje. Siempre lo he dicho, la empresa es una maquinaria que necesita un engranaje para poder funcionar, y parte fundamental de ese engranaje, por supuesto, que son los trabajadores agrupados en un sindicato junto con la empresa o el patrón. Atendiendo a esta reforma que toca la libertad y la democracia sindical, creo que es una reforma de avanzada y es el momento en el cual los reflectores están puestos justo en el sindicalismo mexicano. Yo creo que esta reforma lo anhelamos todos los que nos dedicamos al derecho colectivo del trabajo y que creíamos imposible porque estaba en teoría, pero realmente en la práctica nunca aplicaba. Y hasta la fecha hay conductas, ¿no?, que violentan justamente esta libertad sindical. Libertad y democracia sindical son figuras que, digamos, van de la mano. Los dos convenios son convenios hermanos. La libertad sindical hay que entenderla desde la perspectiva de que es el derecho y la facultad que tienen los trabajadores para afiliarse a un sindicato, para formar un nuevo sindicato, para desafiliarse o para decidir no formar parte de ningún sindicato, si hablamos de la libertad sindical individual. Pero también existe la libertad sindical colectiva, es decir, los sindicatos tienen la libertad para afiliarse a federaciones o confederaciones obreras, o formar nuevas federaciones o confederaciones obreras, o desafiliarse de las mismas o no formar parte de ninguna de ellas. Aquí, este convenio internacional 87 lo que establece justamente es, digamos, el apoyo y fortalecimiento a esta potestad hacia los trabajadores, de querer afiliarse, de querer defender, de proteger, de mejorar sus condiciones de trabajo a través de la formación de un sindicato. Pero el sindicato, a su vez, requiere de un instrumento que va a ser el contrato colectivo de trabajo, el cual va, digamos, a contener las condiciones generales de trabajo que van a regir, en este caso, las condiciones colectivas o las relaciones colectivas laborales. ¿A través de qué? De la negociación colectiva. Pero cuando hablamos de contratación colectiva, de negociación colectiva, forzosamente hablamos de democracia sindical. ¿Por qué? Pues porque los principales actores son los trabajadores sindicalizados. Es el secretario general elegido supuestamente por estos trabajadores para que los represente, para que sea su voz en esa negociación, en esa mejora de condiciones laborales del contrato colectivo de trabajo. El Convenio Internacional 98, la OIT, manejaba o maneja justamente estas figuras de democracia sindical, el incentivar la negociación colectiva, la participación directa de los trabajadores. Y bueno, yo les mencionaba en un principio el capítulo 23 anexo A del TEMEC, que retoma estos dos convenios y hace puntual protección o referencia justo a la protección de la libertad sindical, donde el Convenio Internacional 87 también nos marca, junto con el 98, que no deben existir actos o conductas que afecten a los trabajadores por querer hacer uso de su libertad sindical. Sabemos, ¿no?, que antes de esta reforma, para que se otorgara una toma de nota o un registro sindical, pues era sumamente complicado. ¿Por qué? A quienes les otorgaban, digamos, el registro sindical, que es el requisito fundamental para que un sindicato adquiera personalidad jurídica y exista, pues aquellos sindicatos de Estado, ¿no? Aquellos sindicatos que estaban con lo que conocemos como el estatismo sindical o el sindicalismo de Estado, donde tenemos sindicatos muchas veces que están, pues no me gustaría decir vendidos, pero sí que están alineados a los intereses del Estado, cuando en realidad un sindicato existe para la defensa de los intereses laborales justamente de los trabajadores. Entonces, bueno, a partir de esta reforma, de este TEMEC, porque sabemos que es el tratado internacional económico más importante que tiene México y que si no lo cumple, entonces hay consecuencias económicas graves, ¿no?, en cuanto a los aranceles, a las tasas arancelarias, respecto a las importaciones y exportaciones en el país. Entonces, bueno, aquí no es si queremos, es tenemos que observar lo establecido ya por las disposiciones internacionales, porque además
hay que tomar muy en cuenta que el derecho, y no solamente el derecho laboral, sino en general, tiende a la universalidad, tiende justamente a esto que es la globalización entendida como que vivimos en un mundo global y que nos vamos a tener que empezar a regir justo todos los países por disposiciones internacionales, más allá de si nos gusta o no nos gusta, o nos vamos no al tema de politización de y dónde quedó la soberanía y que si fue una reforma impuesta. Y, pues más allá de esto, la realidad es que estos son derechos humanos, son derechos sociales colectivos para la persona jurídica del sindicato. Y bueno, son derechos que la clase obrera ganó desde ¿no? la historia, si nos remontamos a la revolución industrial, pues desde esa conciencia histórica, de esa conciencia de clase que crean o que llevan a cabo los trabajadores, en donde dicen que nos queda, ¿no? Si estamos siendo a lo mejor pisoteados en nuestros derechos, en nuestra dignidad como trabajadores, pues nos queda unirnos y hacer uso de lo que ahora conocemos justo como libertad sindical, como ese derecho de asociación profesional. Sabemos que tanto el Convenio Internacional 87 como el artículo 123 de nuestra Constitución reconoce esta libertad sindical tanto a patrones como a trabajadores, pero bueno, nos referiremos en esta charla a ese derecho de los trabajadores. No sé si hasta aquí vamos bien o continúo, ¿quieres preguntar algo, intervenir o No, sigo? digo, es que es muy interesante porque lo vas a explicar, lo va explicando de una forma muy dinámica, muy entretenida. Al fin se siente como que estar en el aula, ¿no? En la clase. Pero digo, ahorita que seguimos hablando del tema de libertad sindical, sí, una de las preguntas más usuales es, por ejemplo, verdaderamente o actualmente desde que ya llevamos, pues vamos para 5 años ya de la reforma del 2019, eh, ¿cómo se ha venido manejando desde su perspectiva la libertad sindical? Es decir, ¿por qué lo digo así? Suena muy bonito decir la libertad sindical es aquella facultad o aquel derecho que tiene el trabajador para decir, o sindicato, porque esto es muy Ujú, interesante. A ujú. veces se piensa que la libertad sindical solo es del trabajador, pero no, también del propio sindicato. Entonces, uno como trabajador podría decir, a ver, tengo esta libertad de decidir si quiero afiliarme a sindicato, a planilla A, planilla B, planilla C, o estos sindicatos, pero también tengo la elección de decir no quiero formar parte de. Entonces, podríamos decir que la libertad sindical hoy por hoy sí es plena o qué es lo que atenta todavía desde antes y actualmente con esa libertad sindical, es decir, qué podría detenerla o qué prácticas son las que la detienen desde su punto de vista. Híjole, pues mira, lo que pasa es que México en algún momento de la historia le dio por firmar tratados internacionales, ¿no? No contaba con que al paso del tiempo pues se le iba a exigir el cumplimiento de estos convenios y tratados internacionales. De hecho, por eso el Convenio Internacional 98 no se había firmado. El 87 libertad sindical sí, aunque siempre fue violentado. ¿Por qué? Cuando yo hablo de libertad sindical, estoy hablando de esa potestad de los trabajadores o de los sindicatos para formar sindicatos, para afiliarse a los que ya están formados, para desafiliarse o para decidir no formar sindicatos o federaciones o confederaciones. Pero, sin embargo, como yo comentaba en un principio anteriormente, los registros sindicales los otorgaban las juntas, ahora lo otorga el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, pero anteriormente esos sindicatos verdaderamente democráticos, esos sindicatos que no eran sindicatos de Estado, ¿no? Que podían dar a lo mejor pisar callos o dar lata al Estado, pues les encontraban cualquier situación para no darles o otorgarles la toma de nota, para no acreditar esa asamblea del sindicato, que es finalmente esa toma de nota, con la cual es un documento que tienen que presentar para que se pueda otorgar el registro sindical. Desde ahí estamos viendo una obstaculización a lo que es libertad sindical. Posteriormente, el registro sindical es otra de las obstaculizaciones a la libertad sindical. ¿Por qué? Porque el propio Convenio Internacional 87 establece la no injerencia ni del Estado, ni del patrón en el nacimiento, en la vida, en la actividad, en las actividades, ¿no? O administración del sindicato. Y sin embargo, desde su nacimiento estamos viendo que requerimos un registro para que el sindicato pueda existir.
Por ahí hay una tesis jurisprudencial y además Néstor de Buena atinadamente comentaba que no se puede registrar lo inexistente. Tú dices que el sindicato no existe, claro que existe y existe desde el momento en que los trabajadores se unen para querer conformar ese sindicato, pero te dicen no es sindicato, es coalición, que es la antesala, ¿no?, a un sindicato. ¿Por qué? Porque la coalición se crea, es un grupo de trabajadores que se crean con un objetivo en específico, se cumple el objetivo y la coalición desaparece. Por eso yo digo, la coalición es la antesala al sindicato. Todo sindicato va a pasar por ser coalición previo al registro, mas no toda coalición desemboca en un sindicato. Sin embargo, es requisito fundamental para que el sindicato exista el registro sindical, y ahí estamos viendo una obstaculización a la libertad sindical. Te ponen mil peros, porque además te dicen, para que un sindicato exista se requieren requisitos de fondo, forma, mayoría. ¿Cuáles son los requisitos de fondo? Que el objetivo del sindicato sea el estudio, la defensa y el mejoramiento de los intereses profesionales, como nos marca el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo. Si tú no estableces como objetivo ese para tu sindicato, más todos los demás objetivos que tu sindicato pueda perseguir, la autoridad te dice no cumples con requisitos de fondo, doctrinalmente hablando, porque esto no está en la ley así explicado y especificado como lo estoy comentando. Requisitos de forma, todo lo establecido en la ley. Por ejemplo, el régimen estatutario. ¿Cómo vas a redactar tus estatutos? Que es otra de las obstaculizaciones a la libertad sindical. El artículo 371 de la ley laboral establece todos los puntos que hay que seguir, ¿no?, para formar o crear los estatutos sindicales. Si te falta alguno, te dicen no cumples con requisitos de forma. Por ejemplo, tú tienes que poner todos los que vienen en el 371 más los que tú quieras adicionar, obviamente, a tus estatutos sindicales. Requisitos de mayoría. Por lo menos se piden 20 trabajadores para formar un sindicato y 3 patrones. Ajá. Entonces, si tú tienes menos de 20 trabajadores, puedes perder el registro sindical. Tu sindicato puede desaparecer. Ajá. Ahí estamos viendo la injerencia, por supuesto, del Estado al establecer, ¿no?, estos requisitos forzosos para la creación de un sindicato. Claro que, bueno, otra, por ejemplo, era la clasificación de sindicatos, y si nos vamos al 360 de la ley, donde viene la clasificación, pues nos establecían que los sindicatos tenían que ser o eran de empresa, gremiales, de industria, nacionales de industria, de oficios varios, pero a partir de la reforma del 2019 se adiciona un último párrafo en que se menciona que esta clasificación solamente es enunciativa, no declarativa, que es lo que tendría que hacerse con el registro sindical. No estoy en contra de que exista el registro sindical, hay que tener un registro de los sindicatos que existen, pero no como un requisito obligatorio previo, ¿no?, que es lo que ni más ni menos te va a dar la personalidad jurídica de tu sindicato. Si no lo tiene, tu sindicato no puede representar a sus integrantes, no puede estallar huelga, no puede solicitar la firma de un contrato colectivo, ni negociarlo, ni terminarlo. Es decir, carece de personalidad jurídica, no existe. Ahí estamos viendo estas obstaculizaciones y estas violaciones justo al Convenio Internacional 87 de la OIT. El Convenio Internacional 98 de la OIT, el hermano del 87, establece la democracia, la participación directa de los trabajadores en el ejercicio de su libertad sindical, en la vida del sindicato. Y cuando hablamos de una participación directa, y bien lo comentabas, ¿no?, la planilla roja, la planilla verde, la planilla azul, bueno, la materia sindical es muy similar a la materia electoral, ¿no? Tenemos estas planillas que serían como los partidos, ¿no? Tenemos estas elecciones de representantes sindicales, de mesa directiva, pero si observamos la reforma que hubo a partir del 2019 y vemos las prohibiciones al sindicato, pues vienen actos en donde uno dice, ay, caray, pues esto no se les ocurrió de la noche a la mañana, ¿no? Eran actos que se llevaban que violentaban justo la libertad y la democracia sindical. ¿Cómo qué? Como la simulación de actas, la simulación de actos. Por ejemplo, va a haber elección de representantes sindicales. A lo mejor te dicen, se llevará a cabo el día 20 de julio a las 11 de la mañana. Tú llegas a las 11 de la mañana y las elecciones se llevaron a las 10 de la mañana. O sea, ahí hubo una simulación de actos. Y hay simulación de actas, ¿no? Levantaban actas en donde sí se llevaron a cabo las elecciones, se llevaron a cabo asambleas ordinarias para
la revisión del patrimonio sindical, en fin, ¿no? Muchos de estos actos en donde dices, bueno, entonces justo todo era una simulación. No puedo culpar, por supuesto, a los patrones ni al sistema, porque aquí hay una corresponsabilidad. ¿Quiénes han dejado de participar? Los actores principales, los trabajadores. Y entonces el trabajador entra a laborar a la empresa y le dicen, tú ya formas parte del sindicato existente y ni siquiera lo cuestionan. O tú les pides a los trabajadores, vamos a participar en asambleas, ¿no? Y bueno, hemos escuchado, por ejemplo, el sindicato de la CENTE, que ha sido como el más sonado, en donde dices, pero no trabajan, se la pasan en meetings. Bueno, eso no es la actividad sindical. Ajá. Desafortunadamente se ha desvirtuado muchísimo en nuestro país lo que es una verdadera realidad sindical. Por eso está tan mal visto. Y además, bueno, si nos vamos a la reforma del 2012, en donde se crean estas formas o se adicionan a la ley la contratación a prueba o por capacitación inicial, la tendencia era justo digamos, restarle fuerza a la unión de los trabajadores, ¿no? Porque si yo te contrato a prueba o por capacitación inicial y empiezo a ver como que quieres formar un sindicato, pues gracias por participar, ¿no? Terminamos el contrato y por supuesto que no te doy la estabilidad en el empleo, no te doy ese contrato de trabajo por tiempo indeterminado y no puedes entonces tener la facultad o la aptitud de hacer uso de tu libertad sindical y mucho menos de la democracia sindical, ¿no? No contaban con que al paso del tiempo, para el 2019, iba a haber una reforma en donde se iba a fortalecer la parte colectiva del trabajo a través de estas dos figuras, ¿no? Libertad y democracia sindical, pero hay otras figuras también muy importantes, la autonomía, la transparencia sindical, ¿no? En donde los trabajadores tienen que conocer justo quiénes son sus representantes sindicales, qué contienen, qué condiciones están en sus contratos colectivos de trabajo, cómo se negocian, qué se negocia, o sea, cómo participar mucho más activamente en la vida del sindicato. Esa es la democracia, esa es una verdadera democracia. Pero aquí nos enfrentamos o el reto viene siendo primero el desconocimiento. ¿Por qué? Pues porque es una materia técnica y porque es una materia, y lo tengo que decir, ¿no? O sea, que es una mafia, ¿no? Quienes conocemos la materia colectiva del trabajo, pues sabemos que no, en teoría está muy padre, es muy altruista, es muy soñadora, es muy utópica, pero en la realidad, bueno, pues observamos una mafia enorme y observamos tentáculos no solamente en la cúpula empresarial, ¿no? Sino también de otras mafias mucho, muy fuertes, mucho, muy poderosas, que en ocasiones no nada más es que amedrenten a los trabajadores, sino también los matan, también los desaparecen, aquellos que quieren hacer uso, ¿no? De su libertad y su democracia sindical. Yo nada más voy a poner en la mesa dos ejemplos, el sindicato de bomberos de la Ciudad de México y el sindicato de Honda, donde tenían un sindicato, porque hay que hablar también de la figura del sindicato charro, ¿no? Ese sindicato que se vende o ese sindicato que le vende sus servicios al patrón y el patrón en el desconocimiento de la ley, en el miedo de creer que efectivamente el sindicato puede ser ese monstruo, ¿no? Que puede desaparecer su empresa, pues pacta justo con estos sindicatos charros que no están ni con Dios ni con el diablo, es decir, no están ni con el patrón ni con los trabajadores, están para sí. Y además los patrones van a estar pagando sus cuotas sociales al sindicato. O sea, hay que ver la aberración de lo que ha pasado con esta materia, ¿no? En donde, pues, además de las cuotas sindicales que se les cobran a los trabajadores, pues también el sindicato se lleva su corta, ¿no? En cuanto a qué, en cuanto a qué te voy a cobrar para tenértelos tranquilos, para no estallarte huelga, pero yo como representante sindical ya me metí hasta la cocina de tu empresa y yo conozco tus debilidades, yo conozco tus flaquezas e incluso a lo mejor yo te empiezo a mal asesorar. No te preocupes, no les pagues utilidades. Decimos que no hubo utilidades estos años. Recordemos que, por ejemplo, el pago de utilidades es imprescriptible en la masa. Y entonces a lo mejor el patrón lleva 5 años sin pagar utilidades y yo, sindicato charro, lo sé. Tu patrón me dejas de pagar mis cuotas sociales y entonces yo te empiezo a extorsionar. Y entonces yo te digo, si no te pones al corriente con tus cuotas, te voy a estallar una huelga porque no has pagado las utilidades de hace 5 años. Oye, pero tú me dijiste que no había ningún problema. ¿Dónde? ¿Te di algún documento firmado? ¿Hay algo grabado? ¿Tenemos testigos? Ese es el problema de que los patrones en el desconocimiento, las empresas en el desconocimiento pacten con estos tipos de sindicatos y no y le tengan tanto miedo
a la libertad, a la democracia sindical real, en donde si tú verdaderamente capacitas tanto a patrones como trabajadores de lo que significa el derecho colectivo del trabajo, el derecho sindical, cuyo objetivo es buscar el equilibrio entre los factores de la producción, si verdaderamente empezamos a hacer esa conciencia, el sindicato no va a ser esa amenaza que te va a estallar huelga cada rato, o que van a hacer esas famosas huelgas de extorsión, ¿no? Hay quien dice es que los trabajadores sindicalizados son unos corruptos y no trabajan, no generalicemos, pero el sindicato no está tampoco para petar, ¿no? O para solventar esas malas prácticas o esas malas conductas. El que tú seas trabajador sindicalizado no te exime de que trabajes, no te exime de ser un buen trabajador, ¿no? Entonces, bueno, aquí se tiene, el reto que tenemos es justamente analizar ya no solamente la ley laboral, sino ya también estudiar los instrumentos internacionales. Y en esta parte del derecho colectivo, en cuanto a sindicatos, pues son principalmente el Convenio Internacional 87, el 98, en cuanto a esta negociación colectiva, que verdaderamente intervengan los trabajadores, sepan qué es una negociación colectiva, qué se va a negociar, cómo se puede negociar, que verdaderamente intervengan en la elección de sus representantes sindicales, porque muchas veces el representante sindical, ¿quién es? ¿Quién sabe? No era parte de la planta de trabajadores, yo no lo conozco, estos son los propuestos, ¿no? Por las planillas, sí, pero ¿quiénes son? ¿De dónde salieron? Porque se supone que el sindicato es justo para representar los intereses de los propios trabajadores. No sé si hasta aquí vamos bien o hay No, pues alguna vamos pregunta. súper, vamos muy bien, está muy interesante el tema, maestra Verónica. Por ejemplo, bueno, la primera pregunta es, ya nos platicó qué es la democracia sindical, pero me gustaría, si pudiéramos definirla, ¿cómo la definiría usted, la democracia sindical? Como la participación directa de los trabajadores a través de su voto, y cuando hablo de un voto es la elección de la mesa directiva, es la elección de representante sindical, es su participación directa en la formación y negociación de un contrato colectivo, y cuando hablo de participación directa lo hacen a través del voto. A partir de la reforma del TEMEC del 2019, se establece que por lo menos se requiere del 30% de la participación directa de los trabajadores, claro, de los trabajadores que forman, ¿no? El sindicato o los sindicatos de las empresas. De ahí el recuento sindical y todas estas figuras que en ocasiones, ¿no? Pues no se llevaban como debían ser, ¿no? Pero también nos enfrentamos justo a que los trabajadores quieran participar directamente y entiendan lo que esta participación representa, entiendan lo que su voto representa, entiendan la materia no solamente colectiva, sino individual del trabajo. ¿Por qué? Porque en la colectiva vas a negociar tus prestaciones individuales. Un incremento salarial, un incremento de condiciones económicas, a lo mejor más días de vacaciones, una prima dominical o vacacional más alta, más días de aguinaldo, en fin, ¿no? Todas las condiciones laborales que contiene un contrato de trabajo, en este caso el contrato colectivo, que va a beneficiar a todos los trabajadores dentro de la empresa. Cuando hablamos de democracia sindical, hablamos justamente de esta participación directa de los principales integrantes del sindicato, es decir, de los trabajadores. Pero hay ocasiones en que los trabajadores no se sienten parte del sindicato. ¿Por qué? Pues yo entré y me afiliaron. Oye, pero ¿no? Te descuentan una lana obviamente de tu nómina para cuota sindical. ¿A dónde se van tus cuotas sindicales? ¿Qué onda con esta participación democrática, esta participación activa y directa de los trabajadores en estas asambleas ordinarias para que se rindan cuentas sobre la administración del patrimonio sindical? Porque casualmente ahí se simulan actos y se simulan actas. Si se rindieron cuentas, ¿a quiénes? Yo, por ejemplo, digo, bueno, estas cuotas sindicales, por ejemplo, que además en la reforma se habla ya de cuotas voluntarias, ¿no? Que también es como un arma de doble filo, porque actualmente las cuotas sindicales se descuentan directamente en nómina. Pero ¿qué pasa si de repente tú le dices al trabajador, tus cuotas pueden ser voluntarias, por escrito solicítame que tú vas a pagar directamente tus cuotas sindicales? Pues sabemos cómo es la cultura del mexicano, ¿no? Y que hay veces que pues no te sobra o sales tablas, ¿no? Entonces, claro que el trabajador no va a decir, de mi sueldo, ¿no? De mi salario, voy a apartar el porcentaje para pagar mi cuota sindical.
¿Y qué pasa si el sindicato se va quedando sin cuotas? Pues va perdiendo patrimonio y por supuesto desaparecerá, ¿no? Hay que analizar a fondo esta reforma y hay que llevarla a cabo como debe de ser. Porque en este caso, no, si no hay un compromiso real por parte de los trabajadores, si no hay como un beneficio, pero no un beneficio como, pues no trabajo y ve peleate con mi sindicato, no a ver si me puedes despedir porque yo soy inamovible, porque esa no debe ser la ideología de los sindicatos. La ideología de los sindicatos es, quiero mejorar mi condición económica para mejorar mis condiciones de vida y para mejorar las condiciones de vida de mi familia y obviamente proyectarlo hacia la sociedad. Pero se tiene la idea de que el sindicato lo único que hace es grillar, es querer estallar huelgas, es querer, digamos, exprimir a la empresa y ahí estamos peleados en el yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas. Y esa no es la idea. Ya tenemos que empezar a tener una perspectiva global, una perspectiva internacional. ¿Por qué? Porque esta reforma sale justo, ni más ni menos que del TEMEC. ¿Y por qué? Pues porque nuestras pésimas prácticas sindicales le pegaron a los intereses de Canadá y de Estados Unidos y dijeron, a ver, un momento, ya me estás afectando, ya tus malas prácticas están afectando mis intereses económicos, curiosamente no mis intereses dentro de tu país, ¿no? Porque ahí es donde yo tengo intereses en la minería, en la industria textil, manufacturera y demás, y pues resulta que tus malas prácticas están contaminando a mis trabajadores y eso ya no me parece. Porque también hay que tomar en cuenta que pues esta reforma no fue que Estados Unidos o Canadá dijeran, ay, pobres trabajadores mexicanos, vamos a echarles la mano, ¿no? Y que se incentive esta protección al derecho sindical. No, pero si ya lo tenemos, bueno, pues entonces empecemos a aplicarlo. Porque además, recordemos, como dije en un principio, fue una reforma impuesta, ¿eh? No es algo que se tuviera en la agenda. ¿Quién en su sano juicio iba a querer meterse con los sindicatos? Nadie, porque sabemos que son una mafia, porque además esta reforma, al hablar de democracia y libertad sindical, pues pretenden erradicar, lo cual es totalmente utópico, pero ojalá sí logremos disminuir al sindicalismo charro y a los contratos de protección, ¿no? Por eso esta reforma nos marcaba que por lo menos, la reforma sale en 2019, para nuestra mala fortuna, ¿no? Pues viene una pandemia. Teníamos del 2019 al 2023 para implementarla completamente. Y si ustedes revisan la Ley Federal del Trabajo, fue un vil copy-paste de lo que establece el Convenio Internacional 87-98 y algo del capítulo 23 anexo A del TEMEC. Vale, ya. México cumplió en la forma y en el fondo y en la materialización. No me voy a meter a ese tema porque ese tema es procesal, pero cómo van caminando los tribunales laborales. ¿Cómo va, no, ese tema de la figura de la conciliación? Porque se creó un Centro Federal de Conciliación, el registro laboral, y se crearon centros de conciliación, ¿no? En lo que a mi materia compete o en lo que en mi plática compete, pues cómo va la conciliación, por ejemplo, con los sindicatos, ¿no? Para no irnos a procedimientos, sabemos que tenemos que pasar a la etapa prejudicial conciliatoria. Y si se da, y si sabemos conciliar, o es nada más el abogado que le dice, pues vete a conciliación y di que no quieres conciliar para que te den tu constancia de conciliación, entonces nos vamos al procedimiento. Entonces, ¿de qué sirvió? Y ojo, porque habrá quien diga, pero a mí en qué me afecta en tus impuestos, porque toda esta materialización de la reforma laboral, centros de conciliación, centro federal, la plataforma web para que se dé la autonomía sindical, todos los jueces laborales que ahora ya dependen del judicial y no del ejecutivo y no ganan lo mismo que los presidentes de junta y esto no está pisando callos ni está diciendo nada que no deba, ¿no? Pero bueno, sabes cómo soy amigo y entonces, pues es cierto y todo eso nos cuesta. Pues si nos va a costar, entonces haz las cosas bien y empieza a involucrarte. ¿Por qué? Porque el sindicalismo no es un tema menor dentro de una empresa y nosotros seguimos peleados, ¿no? En el sindicato contra el patrón, mientras que afuera en el mundo la economía, el sindicalismo mundial se está fortaleciendo. Y si no nos subimos en ese barco y nos seguimos quedando en nuestros pleitos internos y en estas discusiones a veces tan absurdas internas, no vamos a crecer como empresa, primero a nivel interno, y mucho menos vamos a poder competir a nivel internacional. Y ya la competencia está a nivel internacional.
Ya estamos, ya no podemos decir, bueno, pues sigamos aquí peleándonos entre el sindicato y el, ¿no? Tan importante es la materia sindical que en la reforma del 2012, por ejemplo, no pasó la parte de fiscalización a cuotas sindicales en el apartado B. Sí en el apartado A, pero no en el apartado B. Pues a mí, ¿qué me importa? No, la verdad no es mala onda, ni quiero ser grosera o irreverente, pero pues no me interesa el patrimonio sindical de un sindicato de Walmart, ¿no? Pero sí me interesa el patrimonio sindical de Pemex o del sindicato de Pemex o del sindicato de la educación. Ahí sí se unieron y no pasó. Es cierto que la unión hace la fuerza. Si en este momento tenemos los reflectores, tenemos un instrumento normativo internacional, hay quien me dice, pero esto no aplica, esto no sirve. Bueno, pues es que si seguimos con esa ideología de, ¿cómo para qué? Pues no, no va a aplicar ni va a servir. ¿Qué se requiere? Capacitación, formación constante, que es finalmente lo que tú haces, amigo, ¿no? O sea, a través de esta fundación, a través de estos diplomados que estás llevando, que nosotros también como instituciones privadas lanzamos, ¿no? Bueno, en este caso en materia laboral, en materia sindical, pues ahí es ir poniendo ese granito de arena dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya no solamente podemos invocar o debemos invocar legislación nacional, ya también tenemos que empezar a invocar legislación y tratados internacionales. Y yo sé que es complicado porque además entre el ego de los abogados y el ego de los juzgadores, pues estamos fritos, ¿no? ¿En cuanto a qué? En cuanto a que tienes que ver la forma en la cual vas a empezar a invocar estas figuras: libertad sindical, democracia sindical, transparencia sindical, autonomía sindical, de una forma en la cual no hieras susceptibilidades, ¿no? Y le digas al juzgador, oye, creo que deberías revisar, ¿no? Este contrato, este convenio, este tratado internacional, esta disposición, esta doctrina, esta jurisprudencia, no solamente nacional, sino internacional. Y yo sé que es imposible tener todo en la cabeza, es imposible, pero sí debemos empezar a considerar verdaderamente la profesionalización real de esta materia, no solamente en lo procesal, sino también dentro de la empresa. Yo siempre digo, bueno, una parte, una figura fundamental de la reforma es la conciliación, pero llevemos a cabo la conciliación desde adentro, desde la negociación colectiva, que forma parte del Convenio Internacional 98, desde la democracia sindical, la intervención directa de los trabajadores en la vida de la empresa. A ver, ¿para qué quieres negociar un contrato colectivo en el que le vas a pedir las perlas de la Virgen a la empresa y te vas a parar el cuello y vas a decir, lo logré, y tu empresa vivió un año porque la tronaste? En lugar de decir, vamos a negociar coherentemente, lógicamente, para que la empresa pueda ir creciendo. Y si la empresa crece, yo crezco. Crecemos. Aquí se trata de un ganar-ganar, que esa es la cultura que no tenemos. Aquí es ni un paso atrás. Hay veces que tienes que dar un paso atrás en la negociación, pero es que uno dice, la irrenunciabilidad de derechos laborales. Ajá, pero hay veces que dices, bueno, a lo mejor voy a quitar, voy a disminuir el porcentaje económico que va a bonos de productividad, a bonos de puntualidad, y a lo mejor lo voy a invertir, por ejemplo, ahora con teletrabajo, ¿no? Lo voy a invertir en softwares, lo voy a invertir en el arrendamiento de computadoras, en capacitación de los trabajadores a distancia, ¿no? Del teletrabajo, en fin, ¿no? Como en varias situaciones así, pero dices, no, nos quedamos aquí, no negociamos, no damos un paso atrás. Perfecto, quédate rezagado y vas a tronar. Y si tú truenas empresa mexicana, ¿quién crees que va a ocupar tu lugar? Van a llegar las transnacionales, van a llegar las internacionales y con permiso, ¿por qué? Pues porque no te aplicaste en lo que te tenías que aplicar, porque te la pasaste peleando, ¿no? Y además también hay que tener cuidado con esta cultura, porque cuando tú subes, curiosamente, y no sé por qué se da, pero si un trabajador sube de nivel, aplasta peor que los que siempre han estado arriba. Cuando dices, hey, se te olvidó de dónde vienes, se te olvidó la problemática que teníamos, ¿por qué estás ahora mordiendo peor de lo que nos mordían antes, ¿no? Es una cultura que tenemos que ir trabajando. Yo no sé si me toque ver la materialización, no pensé que me iba a tocar ver lo que maneja la reforma del 2019. Sin embargo, bueno, pues la veo, pero la veo en forma. Totalmente perfectible, pues sí, porque como siempre el problema metodológico en nuestro país, ¿no? En lugar de regular
conforme a la realidad social, no, lánzate la reforma y embona tu realidad social. Y pues ahí no, nomás no cuadra, ¿no? Hacemos las cosas al revés. Bueno, pero si nos dieron la oportunidad de esta reforma, bueno, pues entonces utilicémosla a nuestro favor. Y entonces creemos esa conciencia, pero quitemos ese miedo de pensar que el derecho sindical es ese monstruo que nos han vendido, porque el monstruo verdadero es el sindicato charro, son los contratos de protección. Entonces ayudemos a erradicarlos. Y creo que mi monólogo estuvo No, hombre, no, está perfecto, pero eh, digo, está increíble porque efectivamente creo que son temas reales, es decir, no podemos generalizar, como lo decía la maestra Verónica. Se han acercado con nosotros precisamente sindicatos para que los asesoremos y demás, que son de nueva creación, que sí quieren irse por la legal, es decir, cumplir estas nuevas reglamentaciones. Y bueno, como lo dijo la maestra Verónica, efectivamente parte de lo que queremos hacer en la fundación es la capacitación. Tenemos varios diplomados, digo, ya se viene un diplomado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, tenemos uno de responsabilidad de servidores públicos, tenemos cursos. La maestra Verónica también es una de nuestras catedráticas para impartir cursos de esta naturaleza, así que espérense muy pronto porque también parte de eso es volver a actualizar y dar diplomados en derecho laboral y por qué no decirlo, en el tema de derecho sindical o del derecho colectivo del trabajo, pues de la mano de nuestra querida maestra Verónica. Pero bueno, eso ya son como anuncios de algo que se viene, que estamos planeando la maestra Verónica y su servidor. Y pues bueno, aquí la pregunta, digo, porque ya el tiempo se nos va acercando, pero sí me gustaría precisamente enfocarla a esos sindicatos o a esos nuevos trabajadores que están generando nuevos sindicatos. Desde su perspectiva maestra, ¿qué mecanismos o cómo deben hacerlo los sindicatos desde su punto de vista para que se respete esta democracia sindical y esta libertad sindical? Es decir, ok, ya tengo mis trabajadores, vamos a formar el sindicato. ¿Cómo materializo la democracia sindical para que pueda tener ese control de que todos los trabajadores ejerzan esa libertad? ¿Qué les podría decir? Pues yo creo que el reto está justo en la capacitación. ¿Cómo voy a hacer valer algo que desconozco? ¿No? Entonces, primero es conocerlo y es perderle el miedo al derecho sindical. Que los empresarios dejen de pensar que el sindicato los va a tronar o va a tronar la empresa y que los trabajadores sindicalizados, no todos, volvemos a lo mismo, no generalizamos, pero dejen de pensar que porque soy sindicalizado hago como que trabajo y nadie, soy intocable. No, tiene que ser un binomio perfecto de la empresa y el sindicato para que podamos caminar y entender que es un ganar-ganar, que es un equilibrio. Si la empresa gana, el sindicato gana, y entonces si la empresa en la productividad incrementa, en las negociaciones colectivas podemos incrementar salarios y podemos incrementar condiciones económicas y sobre todo empezar la clase trabajadora que verdaderamente se empiece a involucrar, que dejen esa apatía y que sean los actores principales, porque son eso, dentro del sindicalismo. Quitándonos la ideología de es el sindicato porque el patrón es mi enemigo. Desde ahí ya estamos mal. Somos un sindicato porque además a nivel internacional está muy mal visto que las empresas no tengan sindicato, ¿no? Entonces, bueno, pues somos un sindicato fuerte, pero que actúa con su empresa también. Y simplemente está, no para estar asusando o queriendo extorsionar al patrón o haciéndole manita de puerco, no, si trueno la empresa, mato mi fuente de empleo, mato a la gallina de los huevos de oro. ¿Qué tengo que hacer? Caminar a la par, buscar el equilibrio, pero tengo que conocer las disposiciones internacionales. Yo sé que va a sonar muy loco lo que voy a decir, pero estamos hablando, por ejemplo, a lo mejor de un sindicalismo internacional, un sindicato de teletrabajadores, por ejemplo, a nivel internacional. ¿No? O sea, esto se va, la perspectiva se va dando, ¿no? Ya no solamente aquí en lo pequeñito, en corto, en la empresa, nada más entre nosotros, no solamente existe la figura del sindicato, no perdamos de vista a las federaciones y a las confederaciones obreras. Una confederación muy fuerte fue la CTM, ¿no? Ya el cómo actuó o cómo dejó de actuar,
Ya ese sería tema de otra conferencia, de otra charla, pero por ahí no pierdan de vista, por ejemplo, a Napoleón Gómez Urrutia. Su tirada es irse justamente a la creación de una confederación internacional. ¿Por qué estará tan interesado en ello? Y por ahí lean su historia, ¿no? No me voy a meter ahorita en ese tema tan escabroso, pero yo creo que el derecho sindical verdaderamente tiene fuerza, verdaderamente tiene peso, pero no para irnos unos contra otros, sino para buscar el equilibrio entre los medios de producción, mejorar la productividad interna de nuestras empresas y poder competir, y cuando hablo de competir no hablo de aplastar a otros, sino de poder competir libremente, bien a nivel internacional, poder posicionarnos como empresas bien a nivel internacional y no estarnos preocupando porque el sindicato me va a estallar huelga, porque el sindicato me está extorsionando, porque ya no le pagué al líder sindical. ¿Dónde se ha visto eso? En México. Empecemos por erradicar el sindicalismo charro. ¿Y quién lo puede erradicar? No solamente el patrón, que los trabajadores sindicalizados también creen conciencia de, a ver, ¿a dónde estoy perteneciendo? ¿Qué sindicato? ¿Tú quién eres? ¿No? ¿Sabes qué? No, no quiero pertenecer a ti. Y entonces defiendo también a mi empresa o defiendo a mi patrón y formo mi propio sindicato. Pero para eso requerimos capacitación, para eso requerimos conocimiento y ya dejar también de victimizar, como se ha venido haciendo históricamente, a la clase trabajadora. Sí, sí es cierto que hay abusos, sí es cierto que en muchas ocasiones se violentan derechos laborales, derechos humanos, derechos sociales. Bueno, pues empecemos, porque no solamente se estudia el 87 y el 98 de la OIT, ¿no? Hay muchos instrumentos internacionales que se vinculan también con los derechos humanos. Entonces empecemos a abrir la perspectiva y empecemos a entender que todos formamos parte de un todo. Por ejemplo, la empresa debería formar parte en el sentido de apoyar a los trabajadores para que esos se puedan organizar. Es decir, hoy por hoy bien sabemos que gran parte de los sindicatos hacen sus elecciones, ¿no? Y ya sabemos que existe que la planilla roja, la planilla azul, ¿no? Entonces, ay, vamos a votar y ahí se ponen una mesa, ponen escrutadores, literal es como si fuera una cuestión electoral, ¿no? Entonces, mucho de la última pregunta iba encaminada a esto, que dicen, ok, vamos a pensar, yo soy un nuevo empresario. Como nuevo empresario tengo un grupo de empresas y ya mis trabajadores quieren sindicalizarse. Entonces van a formar un sindicato. Obviamente se entiende que en esta libertad que ellos tienen y también como este derecho para formarlo, pues tienen que ponerse de acuerdo quiénes lo van a integrar, ¿no? Y votarlo. Entonces, ahí podríamos decir que el empresario, desde su punto de vista, maestra, tendría que dar facilidades o apoyar precisamente a sus trabajadores para que, no sé, generar un sistema de votación, un sistema de qué días, en qué instalaciones, o yo te presto esto para que ahí lo lleves a cabo y los ayude a organizarse, o tendrían que buscar apoyo externo. O sea, porque sobre todo voy encaminado a eso. Digo, ya los sindicatos que están formados, pues ya tienen sus formas de organizarse y los recursos hasta para estructurarlo. Una cosa es que cumplan con esa libertad y no los coaccionen de decir, ay, pues es que como lo decíamos al inicio, ¿no? Pues es que tú ya formas parte de esta, oye, pero a mí nadie me preguntó, ¿no? Pero si son nuevos, es decir, si quieren organizarse, hay que, aparte de la capacitación, desde su punto de vista, ¿qué tendrían que hacer? O sea, tener esa relación, contacto de, oye, tú eres el patrón, apóyanos para que formemos este sindicato, o de plano decir, no, pues yo soy el patrón, pero ustedes háganse bolas para hacer lo que opina ahí. Bueno, el patrón no debe intervenir en lo absoluto en la formación o creación del sindicato, ¿no? De hecho, esa es una prohibición establecida en el Convenio Internacional 87. Ni patrón ni gobierno. Ajá. Dejarlos organizarse libremente. Y dentro de las obligaciones patronales, pues sabemos que está, por ejemplo, el poder proporcionarles un espacio. No, no es tengo que proporcionarte un espacio, pero si hay posibilidad, lo proporcionamos, ¿no? ¿Cómo ayudan? Fíjate que curiosamente tu pregunta sería no ayudando, es decir, no entrometiéndose. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que no me pactes, no contrates un sindicato charro, por ejemplo. Respeta mi libertad sindical, respeta mi autonomía sindical, respeta mi democracia sindical. No te metas. Por ejemplo, Pemex, Estado patrón.
¿no? ¿Qué tiene que ver Pemex metido en el patrimonio o en las cuotas sindicales de los trabajadores sindicalizados? Eso le corresponde únicamente al sindicato. Lo mismo acá, ¿no? Es no te metas, déjame actuar. Por supuesto, siempre está el temor, ¿no? De decir, es que me quiere atacar. No, no te voy a atacar. Es capacitar, es tener ese diálogo abierto con los trabajadores y desde el ámbito, por ejemplo, patronal, es cumplir con tus obligaciones, incentiva. Si tú tienes trabajadores contentos dentro de tu empresa, no te van a traicionar. Aunque formen un sindicato, no es para, quiero terminar, es tonto y bueno, sé que se lleva a cabo, pero no es quiero terminar con la empresa, termino con la empresa y termino con mi fuente de empleo. Eso quiero, es simplemente buscar el equilibrio. Yo, trabajador, con mi fuerza laboral, voy a ayudar a que tu empresa crezca, pero tú, patrón, vas a respetar, por ejemplo, algo muy simple. Si hay utilidades, me las vas a pagar. Si formo el sindicato, es tu obligación firmar conmigo contrato colectivo de trabajo. No vas a mandar, por ejemplo, golpeadores, que son los famosos esquiroles, ¿no? Si hay una huelga. O no vas a usar la figura de la requisa si hay una huelga. La requisa es, si ustedes váyanse a huelga y yo ya tengo trabajadores que te van a cubrir. Entonces, ¿cuál huelga? Simulación de actos. Claro, ese es otro tema y esa es otra perspectiva que tendría que manejarse, ¿no? Pero curiosamente el patrón ayudaría sin intervenir, no interviniendo en la vida del sindicato, sí incentivando a los trabajadores, o por lo menos ya, ok, sino, a lo mejor sí fue muy fuerte decir incentivar, no, pero por lo menos respetando la libertad sindical y la democracia sindical, dándoles, por ejemplo, a sus trabajadores copia de sus contratos colectivos de trabajo y no firmando contratos de protección a espaldas de los trabajadores. Desde ahí podríamos empezar a caminar. Es que eso es fenomenal porque precisamente a eso iba la pregunta, porque si luego se acercan y te dicen, oye, fíjate que tengo trabajadores, tantos, ¿no? Más de 20, 25, ya que pueden formar un sindicato, oye, los debo ayudar o no. Esto es importante porque entonces te puedes buscar un problema. Yo creo que la mejor forma de apoyarlo y una obligación sería precisamente capacitándolos, como bien decíamos en esta parte. Pues bueno, realmente el tiempo es muy envidioso, siempre se nos adelanta, no nos deja más oportunidad para poder platicar de estos temas, pero creo que se agotó bien el tema, porque creo que nos queda claro a todos qué es la libertad sindical, la democracia sindical, dónde nace, en qué consiste y qué problemas tiene, por qué no se ha implementado o los que ya lo han implementado, de qué manera lo han hecho o cómo pueden mejorarlo, ¿no? Entonces eso es un punto importante. Aparte hay demasiados temas de derecho sindical, desde cómo hacer un contrato colectivo. Y bueno, son muchos, entonces será fenomenal seguir platicando de estos temas de tu mano, querida maestra Verónica. Y pues bueno, realmente agradecerte tu tiempo, agradecer siempre esa eh, gran voluntad para poder compartir el conocimiento con la comunidad profesional, universitaria. Y pues bueno, no me resta de verdad más que agradecerte. Espero haya sido un excelente espacio para ti, te has sentido cómoda. Y bueno, también decirle a todos ustedes, queridos amigos, que por favor difundan, compartan este material. Realmente lo hacemos con mucho cariño y con mucha voluntad, pues de que sembremos un cambio en nuestra comunidad, que conozcan lo que hacemos, que aprendamos de nuestros invitados y de verdad compártanlo a un familiar, a un amigo, a algún vecino, a una persona realmente hace mucho bien. Y pues bueno, esta es una iniciativa de jurisprudencia para todos ustedes. Pues finalmente, créame a darte el uso de la voz, no sé si tengas algunas conclusiones finales de tu tema que nos quieras dejar para que nos llevemos de tarea incluso, ¿no? Pues solamente estudien, no solamente Ah, nosotros, bueno, ¿no? muy, Sino muy todos. sencillo. Involucrémonos todos porque hay quien dice, es que el derecho solo es para los abogados, no es cierto. El derecho es para todos, entonces, bueno, pues abramos, ¿no? Como bien dices, pasemos la voz a todos los que podamos y hagamos valer lo que son nuestros derechos. Y cuando hablo
hacerlos valer. Hay veces que uno dice a través del pleito y de la revolución, no, a través del conocimiento, a través de una evolución. Y pues nada más agradecerte la invitación, querido amigo, como siempre, desearte todo el éxito del mundo porque sé que lo vas a hacer muy bien y reiterarte mi apoyo, ¿no? Y mi amistad en todo lo que se requiera. Y bueno, pues al público agradecerle, ¿no? También su tiempo y pues en lo que podamos apoyar, en lo que podamos servir y transmitir el conocimiento, con todo gusto lo estaremos haciendo. Muchísimas gracias. Y también recordemos, digo, ya para cerrar, que el tema este de democracia y libertad sindical, pues también no inmiscuye de que pues, toda obligación genera derechos, ¿no? Entonces, así como se exigen esos derechos cuando hablamos de trabajadores, que pues ya sabemos, ¿no? Digo, no generalizamos, pero hay ciertos trabajadores, pues óyeme, pues sí, así como exiges esos derechos, pues ¿qué crees? Surgen de esta obligación, ¿no? Y eso es lo que hay que también aprender. ¿No? Entonces, para todo nuestro público, si quieren seguir viendo estas charlas, por favor regálenos un me gusta, un me encanta para seguirnos motivando para realizar estos proyectos. Por favor, compártanlo, difúndanlo. Si se perdieron alguna charla de jurisprudencia, no caigan en pánico, no se preocupen, porque la subimos a nuestro canal de YouTube de la Fundación. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Fundación Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Ya ahí van a encontrar todos los videos, en YouTube van a encontrar todas las charlas que hemos tenido hasta ahorita, incluso la de la maestra Verónica, ahí se va a encontrar para que la puedan ver cuantas veces sea necesario, para que podamos estudiar cuantas veces sea necesario. Pues de verdad, muchas gracias, cuídense mucho y desde la Escuela Nacional de Jurisprudencia reciban un fuerte y cordial abrazo. Querido Álvaro, gracias por apoyarnos desde Bambalinas y pues bueno, terminamos por hoy charlas de jurisprudencia. Pasen un lindo viernes y un buen fin de semana. Cuídense mucho.